El día de hoy, y siguiendo con el tema de los cuentos, recuerden que ya hemos visto qué es un cuento, cuáles son sus partes y sus elementos, pues ahora nos toca cómo escribir un cuento. Les voy a decir más o menos cómo pueden empezar a hacer para escribir un cuento y luego presentarlo como parte de la tarea, o tal vez simplemente como algo que ustedes quieren hacer como un hobby o que quieren escribir para los demás. Entonces, el contenido del día de hoy es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre las preguntas clave que tienes que tener en cuenta para empezar. Después haremos un pequeño esquema y finalmente les daré una idea de plantilla que es como me parece que debería presentarse en nuestro cuento. Empecemos. Preguntas clave. ¿Qué preguntas clave tengo que tener en cuenta cuando quiero empezar a escribir un cuento? Lo primero es cuál es el tema del cuento, porque cuando yo escribo un cuento, debo tener claro de qué se va a tratar, es lo que quiero mostrar. De repente quiero hacer una historia sobre amistad, o quiero hacer una historia sobre amor, o quiero hacer una historia sobre la honestidad. Recuerden que toda pequeña historia tiene un tema, tiene algo de fondo. Eso es en lo que yo tengo que pensar antes de escribir mi cuento. Lo segundo es en qué lugar y tiempo se desarrolla la historia. Esto es importante porque a partir de ahí voy a poder hacer el escenario y voy a poder crear a los personajes. ¿En qué tiempo? Puede ser un tiempo indefinido, es decir, un tiempo que no tiene fin, no un tiempo sin tiempo, o de repente en una época determinada de la historia, o puede ser una historia futurista, algo que ocurre en el futuro y ahí te tienes que imaginar qué pasa en esa época. Ahora, el lugar se refiere a dónde. De repente puede ser en un bosque, en un desierto, en una ciudad. Tiene que haber un lugar y de acuerdo a eso yo puedo construir a mis personajes. Y de esa manera puedo darle características. Luego tengo que saber cuáles son los personajes y cómo son. ¿Cuántos personajes voy a tener? Uno, dos, tres, cinco, 10, qué sé yo. ¿Y cómo son estos personajes? De repente un poco sus características físicas y sus características emocionales, la forma de ser. También tenemos claro cómo va a empezar mi cuento, cuál es la escena inicial y qué sucede en esta escena inicial. Luego de eso voy a ver o voy a verificar cuál es el nudo, cuál es el problema que va a tener que enfrentar el protagonista o mis personajes en general. Y finalmente voy a ver cómo se resuelve ese problema o nudo. Bueno, entonces en pocas líneas, con ideas, voy a tener que fijarme en responder estas preguntas porque son preguntas claves para poder empezar a estructurar nuestro cuento. Otra cosa que no debemos olvidar es el título del cuento, pero este título tiene que ir después de haber hecho todo este proceso de responder las preguntas o incluso después de hacer el esquema. Pero con todas estas preguntas respondidas ya tienen claro más o menos cuál puede ser el título, pues pueden ir adelantándose y colocarle el título del cuento. Y sobre todo la descripción de los personajes. Si ustedes creen o quieren que su cuento sea un super cuento, necesariamente tienen que describir específicamente a todos los personajes. No solamente sus características físicas, sino también sus características emocionales, qué quieren, cuáles son sus intenciones, qué valores tienen, sus virtudes, sus defectos, todo eso va a enriquecer su cuento y les va a dar una idea de cómo va a ir fluyendo o va a ir avanzando la historia. Ahora veamos el esquema. En el centro de nuestro esquema vamos a poner el título del cuento. Por ejemplo, aquí, según las preguntas que yo he respondido en el modelo, le he puesto como título ¿Quién tomó mi juguete? Y ese va a ser mi título que yo estoy colocándolo en este ejemplo. Luego, el tema que yo voy a abordar en este cuento va a ser la honestidad. He decidido que este cuento se va a tratar acerca de la honestidad, o sea, va a tener ese valor como punto central. El lugar va a ser el bosque y el tiempo no es definido, es decir, mi cuento se sitúa en el bosque en un tiempo que puede ser presente, pasado, futuro. Es un tiempo sin tiempo, se podría decir. Los personajes de mi cuento son tres.
Tenemos a un cuy, a un conejo y a una ardilla. Le he puesto un cuy para que sea un poquito más peruano, ¿no? En el inicio del cuento, los tres personajes están jugando en el bosque porque ellos son amigos. Luego pasamos al nudo. El nudo viene a ser el problema, donde desaparece el juguete favorito del cuy y la ardilla le dice que el conejo fue quien lo tomó. Y luego el cuy y la ardilla dejan solo al conejo y lo acusan de ladrón. Ese vendría a ser el problema, ¿no? El nudo vendría a ser el desarrollo del problema del cuento, en este caso el problema de los amigos. Y la resolución, o sea, la finalidad ya vendría a ser cuando la ardilla se compadece del conejo y le confiesa al cuy que ella tomó el juguete y ambos buscan al conejo y le ofrecen disculpas. Eh, en este caso, la ardilla quería ser amiga del cuy y no quería tener a la otra parte cerca, entonces por eso le echó la culpa y luego se arrepintió. Y luego ambos buscan al conejo y le ofrecen disculpas. Y de esa manera hemos redondeado el tema de la honestidad, porque de esta manera la ardilla ha sido honesta al confesar la falta que cometió, ¿no? Entonces, en mi esquema voy a responder todas las preguntas eh, que hemos observado en el principio del video, las preguntas claves. Entonces, respondiendo esas preguntas claves, recién realizamos nuestro esquema. Y luego ya empezamos a redactar nuestro cuento, ya donde vamos a incluir párrafos y donde vamos a colocar ya de una manera más detallada, no va a ser solamente esta pequeña porción, sino que ya van a colocar más detalles, más aventuras. Ahora, con respecto a la plantilla, este es un modelo, es un ejemplo de una forma en la cual pueden presentar su cuento, ¿no? El título, quién se llevó mi juguete, quién tomó mi juguete, y donde va la imagen es donde yo puedo dibujar una imagen central, una imagen representativa de mi cuento. Puedo dibujar de repente a los tres personajes jugando en el bosque o puedo dibujar a la ardilla escondiendo el juguete o a la ardilla y al cuy gritándole al conejo, ¿no? O puedo dibujar la escena de la reconciliación entre los tres amigos. Entonces, la imagen que yo considere la más representativa del cuento, eso es lo que va a ir. Y donde dice texto es donde yo voy a poner la redacción de mi cuento, identificando las tres partes, inicio, nudo y desenlace, ¿no? Esas son las tres partes. Entonces recordemos que tomando en cuenta estas tres partes es como yo tengo que componer o redactar mi cuento, ¿no? Con la finalidad en la cual en el desenlace yo tengo que realizar o tengo que colocar ya la resolución del problema, ¿no? O si quiero hacer un cuento más grande, ya puedo incluso dividirlo en capítulos, pero en este caso simplemente es una pequeña redacción de una hoja, no es para que lo hagan tan amplio, ¿no? Es solamente un cuento de una hoja y con una imagen, de repente con un dibujo central.